Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, esta mañana vamos a concluir con el capítulo 11 del libro de Romanos. Capítulo 11 del libro de Romanos. Y vamos a ir a los versículos 33 al 36. Romanos 11, versículo 33 al 36. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que él fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar tu palabra al finalizar este capítulo 11, Señor, en esta doxología que el apóstol irrumpe, Padre, en su escrito. Y sabemos, Señor, que es el gozo de sentir lo maravilloso que es tu palabra, Padre. Oramos esta mañana para que el propósito que ella tiene, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ciertamente estamos ya terminando este capítulo 11, que pertenece a esta sección que comenzó en el capítulo 9, 10 y 11, donde trata específicamente la relación de Dios con Israel, teniendo conclusiones bien concretas, como la primera de ellas: Dios no ha desechado a Israel, bajo ningún punto de vista. El plan de Dios para Israel sigue vigente, está, diríamos nosotros, en un periodo de receso, en un stand-by, como se dice, ¿no es cierto?, pero no ha terminado con Israel. De hecho, se produce una situación que para nosotros puede resultar un tanto extraña, pero Dios los sujetó a ellos a desobediencia para poder sujetarnos a nosotros a obediencia. Y por nuestra obediencia, Él sujetará a ellos en obediencia, sobre todo en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Entonces, entender estos conceptos son sumamente importantes, porque hoy día ciertamente existen corrientes cristianas que de alguna manera desconocen lo que significa verdaderamente el concepto de Israel, no solamente en este pasaje, sino que en toda la Biblia. Y obviamente hay un concepto que se le habla una doctrina del reemplazo, vale decir que la iglesia reemplazó definitivamente a Israel. Israel ya no tiene ninguna importancia, digamos, y que todas las bendiciones de Israel son para la iglesia, cosa que yo espero que a lo largo de todo este estudio que ha sido, o estos capítulos básicamente, que han sido varios domingos, diría yo un par de meses, nosotros tengamos una claridad bíblica de que eso no es así, Y entendemos, hoy día Israel está en desobediencia, y específicamente de Israel la casa de Judá. Y usted entenderá, aquellos que han seguido el estudio de los días miércoles, que tenemos que hacer una diferencia que es radicalmente importante para entender el trabajo de Dios con Israel, ¿no es cierto? Hoy día lo que nosotros llamamos Israel, o el Estado de Israel, y no solamente hoy día, sino que a partir del regreso de los cautivos de Babilonia, nosotros, Dios trata, o mejor dicho, Dios permanecieron en él y en su palabra solamente la tribu de Judá, o la casa de Judá, constituida por Judá, Benjamín y un grupo de levitas. Eso es lo que se conoce como la casa de Judá, al punto que el día de hoy el gentilicio y desde siempre ha sido judíos, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando de las tribus perdidas y todo lo que hemos examinado al respecto. ¿Cómo va a hacer Dios esa unión al final de los tiempos? Por supuesto que es parte de su milagroso plan, pero eso ocurrirá. Lo concreto es que Pablo nos enseña certeramente que Dios no ha desechado a Israel, y que por el contrario, las bendiciones de su pueblo, las bendiciones que Él tiene y la promesa de redención también es para ellos. No se olviden, nosotros fuimos injertados como olivo silvestre en el olivo cultivado, que es Israel, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros nos hacemos parte de ellos y no ellos partes de nosotros. Y hago
la salvedad, como siempre, que esto no significa judaizar la iglesia. No, nosotros salimos de los gentiles, ya no somos gentiles, pero salimos de los gentiles y somos injertados. ¿Y de qué se nos está alimentando? De la rica savia que es la palabra de Dios. Por lo tanto, todo eso, ¿no es cierto?, que el apóstol en 3 capítulos esboza, podríamos decir nosotros, para no ser tan pretencioso de decir que lo explica todo, termina en estos versículos donde a partir de esta revelación, de esta teología, el apóstol explota, por así decir, en esta doxología. Ahora, la doxología, ¿qué es lo que es? Son expresiones breves de alabanza, ¿no es cierto?, a la gloria de Dios. Y usted y yo debe siempre recordar que la doxología en la Escritura obedece al conocimiento de la teología. Si nuestra doxología no viene de la teología, vale decir, de lo que Dios dice, aquí Pablo está estallando en eso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que lo que se le está revelando y lo que está escribiendo él para nosotros, ¿no es cierto?, es realmente algo grandioso. Grandioso, que en toda su inteligencia, ¿no es cierto?, y en todo el conocimiento que Pablo tiene de la palabra de Dios, de la ley y de todo lo que es el Antiguo Testamento, a pesar de eso él dice, oh profundidad de las riquezas. Quizás, y espero que así sea, nosotros en algún momento determinado hemos, a lo mejor no dicho con estas palabras, pero hemos encontrado algo maravilloso, algo que quizás lo leímos durante tanto tiempo, pero el conocimiento que hemos hoy día adquirido por propiamente el estudio de la Biblia, ¿no es cierto?, nos lleva también a decir lo maravilloso que es Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos maravillado de entender, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo o lo que es el conocimiento de Dios a partir, o del Nuevo Testamento a partir de lo que es el conocimiento del Antiguo Testamento? Eso es, la Biblia nunca deja de sorprenderla, independiente de cuántos años tú la lleves leyendo o estudiando. En el caso mío son más de 30 años. En el caso tuyo puede ser lo mismo o menos. Pero si tú profundizas, vas a encontrar que es tal como dice un río de agua viva. Nunca se estanca el conocimiento que Dios nos provee. Y esa es la invitación que también nos hace el apóstol Pablo. Entonces él dice, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo primero que dice es, oh profundidad de las riquezas. Vale decir, está hablando de algo que es absolutamente, y lo va a decir a continuación, insondable. La palabra insondable significa algo que no es posible de entender en su totalidad, que solo tenemos un esbozo de algo. Es como cuando Pablo dice, veo por un espejo medio borroso, entendiendo el espejo de hace 2000 años atrás. ¿Ya? Se ve medio borroso, pero hay un cierto conocimiento, una cierta idea. Él dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y usa una expresión que tiene que ver básicamente con un concepto, digamos, del océano o del mar. ¿Es el mar o la mar toda la vida? El calor, la calor. El mar. Entonces, y se refiere básicamente a la capacidad de sumergirse en el mar, sumergirse en un océano. Solamente como un dato, yo casi nunca ocupo datos de este tipo, pero me llamó mucho la atención porque en mi ignorancia de este tema, por cierto, me llamó mucho la atención. Dice que los buzos profesionales, ya pero los capos de capo, descienden entre 50 y 75 metros. Eso es todo lo que se sumerge, ¿no es cierto? Y el récord de todos los tiempos que no ha sido superado es de 332 metros en el Mar Rojo, un buzo profesional. Demoró 13 minutos en bajar esos 330 metros y se demoró 14 horas en salir para no reventar. Y la profundidad bajó a 320 metros. Eso es lo más profundo que el ser humano ha llegado. Y la profundidad máxima del océano se calcula en 11 kilómetros. Es decir, no vio nada. O vio muy poco, muy poco. Por lo tanto, cuando está hablando de cuán, Pablo no tenía este dato,
pero él dice cuán profunda. O sea, es algo que no alcanzamos a ver, que vemos solo en el mejor de los casos, siguiendo el ejemplo, a lo que un hombre vio 300 metros bajo, pero quedan a lo menos 10,7 kilómetros hacia abajo, que no conozco, pero que está ahí. Entonces, cuando habla de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, se está refiriendo específicamente a que nosotros tenemos una revelación suficiente, no total. Por eso es que la palabra suficiente es tan importante, porque ¿quién puede pensar que Dios está descrito en 66 libros? Eso es imposible. Esta es una revelación suficiente. Esto es que llegamos hasta cierto punto y de ahí para abajo no sabemos. Lo que tenemos revelado es suficiente para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida. Entonces cuando nos encontramos de pronto, de perrente iba a decir, de pronto, nos encontramos con cosas, es que no entiendo esto, o muchos que dicen, pero es que aquí hay una contradicción, porque como Dios, Él quiere que todos los hombres se salven, pero Él mismo es el que elige a los que se salvan, pero ¿cómo sea? Yo no entiendo. Claro que no vamos a entender, po. Está a una profundidad que yo no entiendo, pero los 300 metros que me ha dejado ver es suficiente para saber que Él no se equivoca, que Él es santo, que Él es perfecto. Y es ahí cuando empezamos muchas veces a inventar cosas como para tratar de explicar lo que no se nos ha revelado. ¿Viste? No se nos ha revelado. ¿Ya? Entonces, cuando no se nos ha revelado algo, llegamos hasta ahí, pero con eso no tengo yo que cuestionar a Dios, que Dios es malo, que Dios es acá, que muchos empiezan así. ¿Cómo entonces Dios tomó a esto, lo cegó para que nosotros viéramos? ¿Y por qué lo ciega? ¿Y por qué el Señor, por ejemplo, le enseñó en parábolas con el propósito de que no supieran? O sea, para enredarlos más, para que no se salven. Entonces, ¿cómo Él quiere que se salven, pero por otro lado hace todo lo posible para que no se salven? A eso se refiere esto. Si ya esto, y eso está en los 300 metros, está acá, no lo entiendo, imagina más allá. Más allá. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso, que Él es toda sabiduría, toda ciencia, y lo que sigue, cuán insondables son sus juicios. Insondable es sinónimo de ininvestigable. Así está, ininvestigable. ¿Ya? No se puede investigar. No se puede investigar. No podemos nosotros, ni siquiera hay un gran acuerdo que debiera ser, ¿no es cierto?, entre lo que sabemos. Entonces, ¿cuánto más en lo que no sabemos? Por eso es que debemos entender nosotros el concepto de confiar en Dios. De confiar en Dios. Como puedo llevar a un niño pequeño, a mi hijo, y decirle, hijo, vamos a ir a un lugar. Él no sabe cómo son las cosas, pero confía en mí, toma mi mano. A lo mejor nunca ha visto una pantalla de cine o nunca, pero él confía en mí. Se siente seguro conmigo. A eso se refiere esto. Eso es la relación que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Entonces, la grandeza de Dios. Esta expresión está tomada del libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. No son expresiones de autoría original de Pablo, sino que él está citando la Biblia. Isaías capítulo 40, versículo 12. Y 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio
o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo y continúa, ¿no es cierto? Habla de la grandeza de Dios. ¿Quién puede pensar, como va a decir más adelante, en darle un consejo a Dios, en decirle a Dios qué hacer, o preguntarle por qué haces lo que haces? ¿No es cierto? Eso, hermanos, es lo que más nos cuesta a nosotros hoy. Someternos a Dios, someternos a su palabra. El Salmo 119, 137. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado, son rectos y muy fieles. Entonces, volvemos a Romano, y él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Juicio aquí no está utilizado en el sentido de condenación, en un sentido penal, sino que juicio en cuanto a las decisiones que toma. Cuando alguien dice, él tiene buen juicio o ella tiene buen juicio, a eso se está refiriendo, que sus decisiones, sus preceptos, sus ordenanzas son justas, son bajo un concepto de el perfecto juicio de Dios. Aunque a nosotros no nos parezca así o no aparezca así en nuestra vida. Porque la tendencia nuestra es a preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué? Y la verdad que Dios permite y está en control de todo. Entonces son preguntas que nosotros no necesariamente tenemos respuesta. A lo mejor no tenemos respuesta de forma inmediata, a lo mejor tenemos respuesta en un tiempo largo o mediano, o a lo mejor en esta vida nunca tenemos respuesta. Pero eso no significa que Dios ha decidido o ha tomado una decisión equivocada conmigo. No puedo utilizar ese criterio con Dios. Conmigo sí, pero no con Dios. Entonces, dice también en Salmo 77, 19, ya que estamos por ahí. Y esto hace alusión a la palabra inescrutable, que significa que no puedo seguir sus huellas, que no hay huellas, que no me deja huellas. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Qué está diciendo acá? Que sus caminos son inescrutables. Sus decisiones son inescrutables. Yo no puedo seguir la guía. Dios hizo esto. Pues. No. Así que esa cuestión de huellas, que te tomé los brazos y vi tus pisadas. No, uno no puede seguir la huella de Dios. Uno puede seguir lo que la palabra de Dios dice. Y hasta cierto punto, hermanos, esto es para que el apóstol irrumpe, después de enseñarnos durante 3 capítulos, una teología, ¿no es cierto?, con tanta claridad pero que para nosotros muchas veces resulta confusa, y por eso hay que estudiarla, repasarla, pero en función al contexto en lo que lo está entregando. Pero él se sorprende porque él es un judío. Lo que ha dicho los 3 capítulos y toda la carta, pero específicamente estos 3 últimos capítulos que revisamos, es desde una perspectiva como un judío. Él es parte
de ese pueblo al cual Dios le puso un stop, le puso un velo y que está rechazando al Mesías, pero también es parte de quienes recibieron la luz. Y él específicamente fue tomado para llevarla a los gentiles. Entonces, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 55, ¿no es cierto? Él dice, mis caminos no son vuestros caminos. No son vuestros caminos. No tratemos de homologar cómo yo veo las cosas a cómo las ve Dios. Ese es un error tremendo que nos va a llevar a permanente frustración y que proviene de una mentalidad forjada en la idolatría. Porque ¿cuál es la relación con el ídolo? Le pido cosas conforme a mi camino y mi fidelidad a ese ídolo va a depender, entre comillas, si las cumple o no. ¿No es cierto? Cuando te decía antes, no, si es recumplidor. Más de alguno aquí, ¿no es cierto? ¿O eso en otro lado? No. ¿O no se golpean ustedes en el pecho? Se hacían tira a la rodilla, en andacollo pidiendo. Esa es la relación. Y eso está en nuestro inconsciente colectivo como cultura. Entonces hay gente que, siendo cristiana incluso, se enoja con Dios o se decepciona de Dios o se bajonea con Dios. Le he pedido tanto y no me lo ha dado. Porque tengo esa mentalidad todavía cultural de ídolo. De ídolo. Entonces, descansar en el Señor es descansar en su perfecta voluntad, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, en que sus juicios y sus caminos son perfectos, aunque a mi pensar no lo sean, aunque incluso en la forma práctica de mi vida sean difíciles, complicados, inentendibles. Es así. ¿Por qué te tocó el marido que te tocó, la esposa que te tocó, el jefe que te tocó, el trabajo que no tienes, la salud que se carcome? Son situaciones en las cuales nuestra fe ¿en qué? En esto, en que Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Versículo 34, volvemos a Romanos 11. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor en concordancia con lo que acaba de decir en el 33? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿No es cierto? ¿O quién fue su consejero? ¿Existe alguien que le pueda dar un consejo a Dios? Mira, Dios, yo creo que tú debieras hacer esto, Señor. Señor, mira, dame esto, ábreme esta puerta, Señor, y yo... Pero ábrela tú tienes el poder de hacerlo. Y en nombre del Señor declaro que se abre esta puerta. Y la puerta no se abre. O de repente el Satanás la abre, no sabemos, pero tiene que ser lo que realmente conozco de Dios. No es que nosotros no pidamos cosas, es que no pretendamos imponerle cosas a Dios o decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque a veces cuando nosotros estamos orando, cámbiala o cámbialo, el Señor está gritando, quiero que tú cambies. Quiero que tú seas fiel. Quiero que tú, a él, ella o la situación, yo la puedo cambiar enseguida. Recuerden siempre lo que hemos dicho desde siempre. El interés mayor de Dios son los procesos, más que el resultado. Más que el resultado. Y a veces algunos van a morir en el proceso. ¿Se acuerdan cuando leemos en Hebreo que murieron mirando de lejos las cosas, pero glorificando a Dios? Glorificando a Dios. Yo sé que esto es, ¿se dan cuenta que es insondable? Es difícil porque nosotros tenemos una mentalidad, vuelvo a insistir, de una cultura religiosa, idólatra, y además se agrega el día de hoy la autosuficiencia nuestra, que yo lo puedo lograr. Y si Dios no lo hace, entonces lo voy a hacer yo. Si Dios no lo hace, lo voy a hacer yo.
Si Dios no me prospera materialmente para cubrir mis necesidades, lo voy a hacer yo y voy a meterme a casino.com y con toda la fe del mundo voy a tirar lo que tengo. Y en una de esas Satanás, y decimos, viste, Dios abrió esta puerta y le inventamos esa cuestión. Como que Dios y Dios. Cosas que van reñidas con la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Entonces, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La respuesta es categórica. Nadie. Nadie, ¿no es cierto? Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus caminos son insondables, a pesar de todo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Los que hemos nacido de nuevo por la gracia y solo por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos conduce a toda verdad, no a todo conocimiento de Dios, a toda verdad, a todo el conocimiento que Dios nos ha revelado, a todo el conocimiento que Dios nos ha revelado. ¿Se entiende eso? Nadie puede decir yo conozco a Dios completamente o plenamente en cuanto a las cosas. No, no es ese. El 2.10. Ese está en el capítulo 7. No estamos viendo los problemas matrimoniales, a no ser que tenga alguno. Entonces dice, después de hablar de la revelación del Espíritu de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros. Perdón, el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Preparado, ¿no es cierto? A los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es que si no has nacido de nuevo, jamás vas a entender esto. Puede que tengas una comprensión de lectura en algún momento determinado, pero otra cosa es que tomes y vivas esto como la palabra perfecta de Dios. Esa convicción que tenemos nosotros no viene de nosotros, nos la da el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense, pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Porque ¿cómo? Entonces es insondable, pero acá dice que el Espíritu nos puede mostrar todo lo profundo. ¿Qué significa eso? Todo lo profundo de lo que nos ha revelado. No todo lo profundo de Él. Él nos ha revelado esto. Tengo que hacer esas asociaciones y no puedo tomar un versículo fuera de contexto, ni tampoco tomar un versículo o un pasaje fuera de todo el macro contexto. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad y tengo que aprender, ¿no es cierto?, a interpretar la palabra con la palabra. Entonces dice acá, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios, ¿no es cierto?, es inescrutable, es insondable. El Espíritu Santo puede llegar hasta el fondo de Dios, pero nos va a revelar en función solamente de lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Ya? Así que hay muchas cosas que están en la creación de la cual no vamos a tener hoy una explicación. Aunque el hombre busque la forma de explicarse los fenómenos, no va a encontrar respuesta. Porque eso está en la sabiduría insondable de Dios. Cómo Él hizo lo que hizo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Se está refiriendo a mi alma, ¿no es cierto? Yo sé perfectamente quién soy, contra lo que tengo que luchar, mis pecados, mi necesidad de Dios. Dios escudriña eso. Si no tenemos a Dios, ¿sabes qué? Me voy a escudriñar y me voy a encontrar incluso mejor que Dios.
que tomo las decisiones mejor que Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, si yo fuera Dios, si yo fuera Dios, si yo fuera Dios haría esto, si yo fuera Dios haría esto otro? Un hijo verdadero de Dios nunca jamás puede pensar de esa manera. Aunque en su corazón incluso no esté completamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios. El que me ama, me obedece, dijo Jesús. Y la obediencia no está sujeta a nuestra forma de ver las cosas, sino a su forma de hacer las cosas. Muchas veces entendemos, ¿cierto? La gran mayoría de las veces entendemos lo que Dios nos está diciendo, pero otras veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y eso, hermanos, es fundamental para que nosotros podamos relacionarnos en nuestra oración, en nuestra devoción, en nuestra existencia como hijos de Dios de forma correcta. Porque si no, vamos a estar constantemente cayendo en frustración. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde está lo que Dios nos ha concedido? Aquí, ¿no es cierto? Nos ha concedido salvación, nos ha concedido, perdón, salvación, vida eterna, conocer parte pequeñita de quién es Él, ¿no es cierto? Lo suficiente. Versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a lo humano o a lo carnal. La Biblia explica la Biblia, y hay cosas que yo no tengo explicación. Por supuesto que no. Y esas tienen que ver básicamente no con el plan de Dios, sino con mi propia realidad. ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió esto? ¿Es malo que yo ore pidiendo sanidad? Claro que no. Pero si esa es la motivación única de mi relación con Dios, entonces no está bien. No está bien. Porque no creo que Dios necesite que le repita todos los días que me gustaría tener sanidad, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, Señor, imagínate, yo te puedo servir tanto, puedo esto, pero de esta manera no. ¿Cómo es que voy a servir a Dios en esta manera? Señor, tú has mantenido esto en mí. ¿Cómo es que estando así yo te glorifico? Muéstrame. Y Dios va a abrir. Y Dios va a abrir. Pero cuando nuestro enfoque es en que Él haga lo que yo deseo, que no está mal desearlo, por supuesto, pero si eso se transforma en la única forma o en la condición para servir a Dios, entonces ese es el problema. Versículo 14. Pero el hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no está con Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y ojo, no significa que toda la Biblia sea locura para las personas, porque hay mucha gente que considera incluso los 10 mandamientos, los principios y todo. No es que pesque la Biblia y esto es locura. No. Pero obviamente le va a parecer locura cosas como esta en la Escritura. Pero ¿y dónde está tu Dios? Los que me persiguen, dice David, se preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿No es cierto? ¿Dónde está tu Dios ese que tanto tú adoras? Y tú, mira cómo estás. ¿Se acuerdan de Job? ¿No es cierto? La cariñosísima esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, mujer, como necia hablas, ¿cierto? Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y lo malo no, con todo el dolor. Por eso dice que Job no pecó, en el sentido de que nunca, ¿no es cierto?, atribuyó, dice, a Dios mal alguno. Entonces, la sabiduría de Dios es insondable. La sabiduría de Dios que recibimos nosotros es para entender su revelación. Y aún su revelación puede resultarnos en algunos momentos un tanto difícil de entender, pero tenemos que creer en Él.
creer que Él tiene el control, creer que Él sabe mejor que yo, hacer todo lo que yo tengo y puedo hacer, pero finalmente la última palabra siempre es de Dios. Y hay propósito en aquellas cosas que me son desagradables o difíciles, y hay propósito en aquellas que tampoco lo son. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Aquí se está refiriendo, aquí sí, juzgado, ¿no es cierto? Se está refiriendo a un juicio de condenación. Y cuando dice juzga, se está refiriendo a un juicio de discernimiento. Cuando el Espíritu está guiando nuestra vida, nosotros vamos a juzgar las cosas de forma correcta. De forma correcta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Es bueno que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, que es Dios, y Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todo esto que hoy día los abruma, que hoy día el Espíritu Santo se los va a enseñar en un proceso que les llevará toda la vida, pero ustedes estarán absolutamente encaminados en esa verdad. Volvemos a Romanos. Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Imagina lo que significa pensar que yo le he dado algo a Dios y que espero de él recompensa. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles, la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, que representa a Judá, le dice a su padre: siempre he estado contigo y tú no me has dado nada. Esa es la mentalidad religiosa. Te he servido tanto tiempo y tú no me has dado nada. Ni siquiera me has dado lo que necesito, lo que quiero para ser feliz. Esa es la mentalidad. Entonces, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado? De partida no podemos darle nada, porque nada de lo que tenemos sirve para algo. Y por otro lado, todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos es de Él, si es que somos sus hijos. Si es que somos sus hijos. Si no somos sus hijos, todavía estamos engañados y pensamos que somos un alma libre, o como le dicen, ¿no es cierto?, una mente independiente o cualquier cosa. No. O pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Esa es la realidad de las cosas. Solamente hay dos señores en este juego, dos amos. Y cuando estamos en el Señor, por supuesto, por eso es que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que podemos trabajar, ¿sabes qué? Lo que debe ser siempre es gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Por eso es que es una blasfemia tan terrible que se enseñe que la salvación depende de cómo nos portemos. La salvación es un regalo de Dios. Nos portamos buscando a Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos martille y nos moldee a su imagen, porque le amamos, porque le honramos, porque le servimos, porque Él nos dio todo y nosotros no le hemos dado nada. Y tampoco podríamos darle nada, porque ni siquiera aún siendo hijos de Dios, nuestra fidelidad cambia un ápice el amor que Dios me tuvo desde antes de la fundación del mundo. Versículo 36. ¿Recuerdan ustedes a Job, no es cierto? Cuando Job como que se estaba subiendo un poco al chorro, Dios lo pone en su lugar y dice: a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando hice esto otro? Y finalmente queda tan abrumado que dice: yo de oídas te había oído. Yo de oídas, pero ahora me doy cuenta quién eres tú. Y me aborrezco
porque en algún momento puedo haber pensado mal. Me aborrezco. Entonces, esa es algo que el mundo no puede jamás soportar. Aquellos que están sin Cristo, aquí es una piedra de tropiezo gigantesca, porque les significa someterse a Dios. Y someterse a Dios es someterse a su palabra. Porque dice el 36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Nosotros no aparecemos ni en las cómicas ahí. Todo es de Él, todo es para Él y la gloria también es para Él. Entonces, si todo es de Él, veamos el Salmo 62:7. Salmo 62:7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿No es cierto? En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Todo es de Él. ¿No es cierto? Todo está en Dios. Esa debe ser la confianza que nosotros debemos tener. Aquí está David, ¿no es cierto?, clamando a Dios y escribiendo y cantando estos salmos en medio de una cacería por parte del rey Saúl. No lo está haciendo en un lugar de confort, lo está haciendo en una cueva escondido con un ejército tras él. Entonces, si realmente nosotros tenemos esta confianza en Dios, cosa que debemos cada día cultivar y repetírnosla, entonces entenderemos, y volvemos a Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Cómo ordenas tu tiempo? Porque el tiempo es de Él. ¿Cómo ordenas tu tiempo? No significa que estés los 7 días de la semana en la iglesia. ¿Eres parte de este cuerpo? Cierto, ¿no es cierto? ¿Qué tan terrible puede ser venir los días lunes a los varones, jueves por medio a las mujeres y el miércoles a aprender el estudio bíblico? El tiempo es de Él. Entonces uno puede, Señor, pues es que tengo tanta pega, estoy tan cansado. O sea, por favor, a mí nunca me digan ninguna de esas, vivo tan lejos, no tengo lo que sea. ¿Hay situaciones puntuales? Sí, hay situaciones puntuales. Pero cuando eso ya es un hábito, ¿qué pasa? Lo que Él te entrega como recurso, me entrega como recurso, ¿es de Él? ¿Los recursos económicos son de Él? Amén, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen un verdadero compromiso mensual con su iglesia? De lo recibido, mucho, poco, mediano, te damos. Eso es todo. ¿Te das cuenta que somos mentirosos y tenemos que arrepentirnos? Por eso es que hay que pensarla 2 veces cuando uno canta los himnos. Señor, todo es tuyo. Menos esto, menos mi tiempo, menos mi no, ¿sabes qué? Oye, pueden venir. No, es que en realidad estoy preocupado. No, yo no puedo. No, sí, pues, voy a tratar. Ah, qué bueno, dice uno. Por eso cuando yo me encuentro con hermanos que no vienen hace mucho tiempo, ya no les digo nada. ¿Qué le voy a decir? Oye, pucha, no te he visto. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué cosa no sabe que yo tenga que decirle? Por eso es que de este púlpito nunca se dice, dale al Señor, porque el Señor te prosperará. Dale 2 y Él te dará 4. Jamás. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que en esos lugares apóstatas
La gente da, pero como contratado. Si los tipos son ricos, pum. Voy a hacer una campaña esa para cambiar la camioneta, pero cortita. Voy a hacer una apostasía cortita. Un par de domingos nomás. Y después voy a arrepentirme, voy a volver de nuevo. Cortita. La desgracia más grande es que en esos lugares los tienen esclavizados. Yo tengo hermanos que, ¿sabes qué? Les decían que tenían que estar de domingo a domingo casi, haciendo cuestiones, lo que fuera, lo que se le ocurriera al pastor. Pero ahora que nadie te obliga, es que tengo que hacerme responsable yo. Yo mismo tengo que hacerme responsable. Entonces, ¿qué tengo? Tengo problemas, estoy bajoneado, todo esto, no tengo recursos, ¿no? Hermano, hay hermanos que viven a cuadras de acá. Hay otros que viven a kilómetros de acá y muchas veces son parte activa de la iglesia. ¿Es por asistencia que eso ocurre? No, porque el Señor quiere que su cuerpo se reúna, porque es donde aprendemos a amarnos, es donde aprendemos a perdonarnos. Es como rebaño cuando estamos juntos que de repente una oveja me pega un codazo y en vez de reaccionar voy yo entonces a decirle, pasa tú. Cultivamos el amor. El amor no se cultiva vía internet. El amor se cultiva estando aquí. Por eso, hermano, no den excusas. Pónganse delante del Señor, tú y yo, y digamos con toda honestidad, Señor, no me nace ir, me da lata ir. Voy a ir a un estudio, una cuestión que no entiendo porque ya llevan como 2 años en esa cuestión. Bueno, para eso está internet, ponte al día. En vez de ver una serie, ¿no es cierto?, de estar viendo memes en el celular, invierte un par de rato en ponerte. La responsabilidad nuestra es esa. La responsabilidad nuestra y tuya, mía y tuya, es tomar lo que Dios nos está dando y nos está bendiciendo. ¿Sabes qué? Yo todos los días oro en el calendario de misioneros. Y hoy día tocaba Mozambique, de allá donde eres tú, ¿no es cierto? Mozambique. ¿Saben lo que están haciendo en Mozambique? Están metiendo Biblias en audio, en su idioma, partes del Evangelio de Juan, partes de la carta de Romanos. Están pasando. Porque si le pillan una Biblia, los matan. Eso es hoy, 2021, agosto 2021. ¿Queremos llegar a eso? ¿Qué dije? No te creo. Es que fui tan feliz el 21 que como que me quedó pecado. Sí. Dije 21. ¿Qué pasó el 21? ¿Qué? Algo en el subconsciente. Bueno, 2024. 2024. Entonces, cuidado cuando digo, porque de Él, ¿estamos de acuerdo? Y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. ¿Cómo es que glorifico a Dios? Haciendo caso en lo anterior. Todo es de Él, todo es para Él, y por lo tanto yo glorifico a Dios. Glorifico a Dios con mi asistencia, con mi servicio, con mi ponerme a disposición de lo que se necesite. No llegar acá y decir, mira, yo en realidad soy esto, y estoy buscando una oportunidad. No, si esto no es un trabajo, sirve, hay mucho que hacer. Y Dios te irá poniendo donde Él estime conveniente. Pero no pretendas que de aquí vas a saltar aquí. Y no es por uno, entiéndanlo bien, es porque Dios nos tiene que hacer responsables. Y aún así, con todos los filtros que podemos hacer, igual nos caemos. Igual nos caemos, pero es parte del proceso. Es parte del proceso. Lo otro sería como aquel que recibió un denario y no hizo nada. No sé cuántos denarios hemos recibido nosotros, pero hay que hacerlos trabajar. Hay que hacerlos trabajar. Y cuando los hacemos trabajar, corremos riesgo. Ocurren situaciones, pero toda cosa viene de Dios y Él nos enseña y Él finalmente hace su voluntad. Cerramos este capítulo 11 con esta doxología de Pablo, una doxología que también tiene doctrina y sobre todo tiene estos principios que
son para ti, son para mí si somos hijos de Dios. Porque no podemos dejar que pase más tiempo viviendo una vida basada en como si todo fuera mío, ¿no es cierto? Todo fuera mío, ¿no es cierto? Que todo fuera para mí, y pretendo en ese contexto dar gloria a Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y entendemos, Señor, que tus caminos son insondables muchas veces, Señor, son inescrutables, Padre. Hay tanto por aprender todavía de tu revelación, Señor. Hay tanto que conocer y sobre todas las cosas hay tanto que tu Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros con esa palabra, Señor. Te rogamos que nuestra adoración no sea solamente algo emocional, Padre, sino que sea algo real, algo que podemos ver tu mano en nosotros, Señor, haciendo aquello, Señor, que es lo que a ti te place, Padre, y aquello que es útil para tu reino. Somos instrumentos en tus manos. De nosotros no podrá surgir nada, Señor, que realmente aporte a tu reino, Señor. Pero en tus manos somos esos instrumentos, Padre, que tú vas a aprovechar para llevar adelante tu plan. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.